Comenzamos el domingo pasado. We started last Sunday. Fue una introducción It was an introduction a esta serie to this series. y hablamos acerca de la vida que la fe de Dios nos da We spoke of the faith, the o life of nos faith garantiza, that is guaranteed basado en Hebreos capítulo 11. based on Hebrews 11. Si usted lee Hebreos 11, es el capítulo que más habla de la fe, If you read Hebrews 11, it's the chapter that speaks about creo faith. que en toda la Biblia. I believe in all the Bible. Pero si usted lee del verso 29 But if you read verse al 29 39, to 39, esos 10 versículos those 10 verses muestran la vida que la fe que Dios nos dio show garantiza. the life of faith that God guarantees. Los primeros 5 The first 5 habla de grupo de personas speaks of groups of que people vivieron en el tiempo de la Biblia, that lived in the times of the Bible que tuvieron una fe grande. that had a great faith. Dice que algunos de ellos conquistaron reinos. Some of them conquered Dice kingdoms. que otros taparon bocas de leones, Others shut the mouth of lions. apagaron grandes fuegos. They put out O fires. sea, tuvieron grandes victorias por They esa had fe. great victories through their faith. Y dice que tuvieron con Dios un gran testimonio por su And it fe. says with God they had a great testimony Pero of en their los faith. últimos 5 versículos But the last 5 de esos 10 verses of those 10, hace un cambio. there's a change. Y en el verso 35 dice, And verse 35 says, y otros fueron muertos. and others were dead. Otros los cortaron por la mitad. Others were cut in half. Otros pasaron muchas necesidades. Others went through a lot of needs. Otros sufrieron persecución. Others suffered Es persecution. la misma fe de Dios It's the same faith in en las God, personas de Dios, in the people of God, diferentes circunstancias. different circumstances. Pero luego en el verso 39 dice But then verse 39 que says también la fe de ellos that also their faith tuvo un gran testimonio had con a Dios. great testimony in Entonces them. la pregunta es, ¿cómo es posible? So the question is, how is it possible? Es el mismo Dios, Is it the same God, es la misma fe, the same faith, pero diferentes circunstancias. but different circumstances? Esa es la vida de fe. That's the life of faith. El evangelio que usted escuche, The gospel that you hear que solo predica that only que preaches todo le sale bien a usted, that everything will go well no es el evangelio is bíblico. not the biblical gospel. Yo no soy un pesimista I para am que not usted no se equivoque. a pessimist for you not to Tengo be fe en confused. Dios. I have faith in Todavía God. estoy aprendiendo muchas I'm cosas, still learning many pero things, tengo fe en Dios. but I have faith in Creo God. en su palabra. I believe in His Creo word. todo lo que la I Biblia believe dice. everything the Bible says. Y este mensaje, como otros, This message, like es de others, allí. is from there. Entonces, hoy quiero comenzar esta So serie, today I want to start the series, la cual titulamos which we titled La perseverancia de los santos The Perseverance of the Saints o la seguridad eterna. or Eternal Security. La perseverancia de los The santos Perseverance of the Saints o seguridad eterna. or Eternal Quiero Security. que observe que no pusimos la perseverancia de la fe. I want you to observe we did not put the perseverance Es of the faith. parte de esto, It's part of pero this, está dentro de esto. but it's within this. Y luego más adelante se lo explico. And further on I will explain. Porque se habla hoy día más de la perseverancia de la fe We speak more on the perseverance of faith, y no se habla de la perseverancia de los santos. but not the perseverance of the saints. Ese This es el punto central de la salvación is the suya, central point of your o salvation, el punto máximo or the maximum de point esa salvación que la Biblia ofrece. of the salvation the Bible Y offers. dentro de esto And from within es this que existe la perseverancia de la fe. is the perseverance of our faith. Pero quiero comenzar en la carta de Judas. I want to start in the letter of Jude. ¿Cuántos han leído ese libro? How many have read that book? ¿Ha leído el capítulo 3 de Judas? Have you read Jude chapter 3? Se nota que no han leído porque unos dijeron sí, otros no I sabían. noticed some of you said yes, others said no. Tiene un solo capítulo. It only has one chapter. Es una carta de un solo capítulo. It's a letter of one chapter. Y está antes del libro de Apocalipsis. And it's before the book of Terminan Revelation. las cartas paulinas, la de Juan y Pedro. The letters of Paul, John, and Y viene Peter. esta pequeña carta llamada Judas. Then comes this small Por letter favor, from Jude. para explicar claramente, no To es Judas explain. el que traicionó al Señor. It's not Judas who betrayed the Este Lord. Judas era Santiago. This Jude was Perdón, James. Santiago no. Era medio hermano de Jesús, Was a half brother of Jesus, como lo era Santiago like James o Jacobo. or Jacob. Recuérdese que María y José tuvieron más hijos. Remember, Mary and Joseph had more kids. Eran medio hermanos del Señor Jesús. They were half brothers of the Lord Jesus, Y este era uno de ellos. and this was one of them. Era un líder importante en la iglesia de He aquel was tiempo. an important leader in this time, Y el Espíritu Santo lo tomó, and the Holy Spirit took over, lo inspiró a escribir esta carta. inspired him to write this La letter, más corta, the shortest, pero sumamente poderosa. but powerful. Empecemos allí. Let's start there. Voy a ir despacio I'm going to go slow porque me interesa que usted procese bien esto. because I want you to Porque process iglesia, this. todo lo que estamos viviendo ahora la Church, iglesia en el everything we're mundo, living now in the no world, solo Manasés, not just la iglesia en el Manasseh, mundo the church tiene que ver worldwide, con todo esto. has to do with this. Y dentro de este mensaje entran muchos otros mensajes. Within this message, there's many other messages. Judas capítulo 1, Jude chapter 1, versos 3 y 4. verse 3 and 4. Amados, Beloved, por la gran solicitud que tenía de escribiros because of the great solitude I had to write to you acerca
acerca de nuestra común salvación, about our common salvation, me ha sido necesario it has been necessary escribiros exhortándoos for me to write to you, exhorting que you contendáis, to contend, o sea, que luchéis to fight ardientemente por la fe earnestly for the faith que ha sido una vez dada that has once been delivered a los santos. to the saints. Quiero que observe estas palabras. I want you to see these words. Cuando usted lee la Biblia, si usted quiere que Dios le hable a través de ella, If you want God to speak to you through the word, trátela como lo que es, treat it as it is, no como lo que no es. not what it's not. La fe viene en la palabra de Dios. Faith comes through the word of Observe God. estas palabras. Look at these words. Él está hablando a los que son de Dios He's speaking to the people of God. y les dice que les está escribiendo esta carta He's writing this letter para exhortarlos to exhort them a que peleen por la fe. to fight for the faith. Pero observe esta última parte, But look at this last que ha part sido dada a los santos, that has been delivered to the saints, no a cualquiera. not to just O sea, anyone. gente que ya está en Cristo, People who are in Christ es la que ha recibido la fe que Dios da have received the faith that God gives y la salvación. and the salvation. Luego dice el verso 4, Verse 4. porque algunos hombres han entrado encubiertamente, For some men have entered secretly, los que desde antes habían sido destinados those who had been destined beforehand para esta condenación. for this condemnation. Observe estas palabras. Look at these words. ¿Cuándo habían sido destinados para perderse? When were they destined for condemnation? Antes Before habían sido destinados they had been destined para ser condenados. to be condemned. Hombres malos Ungodly men que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios, who turn the grace of God into licentiousness que niegan al único Dios soberano and deny the only sovereign y a God nuestro Señor and Jesucristo. our O Lord Jesus Christ. sea, Judas, So Jude, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, escribe esta carta writes this que letter. el propósito principal de ella The main purpose of this letter es advertir a la iglesia is to alert the church sobre los falsos maestros about false que teachers se habían infiltrado en aquella who iglesia have infiltrated the church y que siguen infiltrados en la iglesia hoy día. and continue to infiltrate today. Judas exhorta a los cristianos Jude exhorts the a Christians luchar por la fe to fight for the y faith mantenerse firmes, and stand firm, porque esta gente because these people enseñaba a la iglesia en aquel tiempo would teach the church in these una vida times cristiana en libertinaje. a Christian life that would live O in sea, lawlessness. podían vivir en pecado, They could live in sin, inmoralmente, immorally. no había problema. There was no Porque problem. ellos le enseñaban o hacían creer a la gente They taught the people que eso no afectaba su fe. that didn't affect their faith. ¿Están acá todavía? Are you still here? Entonces, observe que Judas habla de la salvación, So look that Jude speaks on salvation, de la fe of faith que fue dada a los santos. that was given to the ¿A saints. quiénes dice la Biblia que fue dada la salvación y la fe? Was it saying here that it's given to the faith? No significa perfectos. It doesn't mean perfect. ¿Hay santos acá? Are there any holy people here? No perfectos, Not perfect. santos. Saints. La Biblia habla la palabra santo en el Nuevo Testamento. The Bible speaks of the word holy in the New Testament. ¿Quiénes son? Who are they? Cualquier persona que ha sido apartada para Dios Any person who has been set apart for God y para su reino. and His kingdom. Esos son los santos. Those are the saints. El Nuevo Testamento habla de los creyentes nacidos de nuevo. In the New Testament, it speaks of the born again believers. Todo creyente nacido de nuevo es considerado como un santo por su fe Every born again believer is considered a saint because of their faith y por su unión con Cristo. and their union with Christ. Los santos son el cuerpo de Cristo. The saints are the body of Los Christ, cristianos, Christians, la iglesia, the church. no es perfección. It's not perfection. Fueron apartados por Dios. They were set apart for God. Nos sacó del mundo He took us out of the world para Él, for Him, para su reino en este mundo. for His kingdom in this world. Y escuche, And listen, estamos en un proceso we are in a de process santificación of para sanctification un día alcanzar la for glorificación. one day to reach glorification. Ahora, en el Antiguo Testamento Now in the Old Testament, se habla de personas como Abraham, there's people like Moisés, Abraham, Moses, David, Daniel David, y Daniel, otros más and others que también se consideran en la tradición cristiana como santos. that are also considered saints in the tradition. Pero esta palabra aparece por primera vez en el Nuevo But Testamento. this word appears for the first time in the New Testament. ¿Todos entienden quiénes son los santos? Does everyone understand what the saints Si are? alguien te pregunta, ¿eres santo? If someone asks you, are you holy? ¿Qué usted le va a decir? What are you going to say? No santos Not como la holy iglesia romana tradicional. like the traditional Roman church. Ellos lo interpretan de otra manera, They interpret it in a different manner, no como la Biblia enseña. not like the Ahora, the verse entonces, teaches. todos los cristianos en Cristo son santos, So the Christians in Christ are saints. son llamados a ser They're santos. called to be holy. La iglesia somos santos The church is porque are Dios nos saints apartó del mundo because God set us apart from the world para Él. for Him. Ahora, la carta de Judas trata el tema de la apostasía. Now the letter of Jude deals with the issue of apostasy. ¿Qué es la apostasía?
What is Es apostasy? cuando la gente se aparta de la verdad de Dios, When people turn away from God's se aleja truth, de la verdadera fe. from the true faith, Y en este caso era por las falsas enseñanzas and in this case it was because of the false de teachings falsos of maestros, false teachers, falsos profetas, false prophets, falsos predicadores. false preachers. Hoy día están en la iglesia en todas partes, Today they're in the church everywhere, en todas las redes sociales, on social en media, YouTube. in Hay YouTube. muchos predicadores There's many y preachers muchos profetas and many que prophets son falsos. that are false. ¿Cómo lo sé? How do I Por la know? palabra de Dios. Because of the word of Cuando God. escucho lo que hablan, When I see what it cuando speaks, veo lo que hacen, when I see what they do, demuestran que son falsos. it shows that they're Ahora, false. es importante entonces entender que esta carta It's important to understand that this letter es una carta bien corta, is a short letter, pero que habla de aquellos, advierte de apartarse de la verdad de Dios but it warns those who apart from the truth of por God escuchar enseñanzas falsas. for listening to false teaching. Judas también le recuerda a la iglesia el juicio de Dios. Jude also reminds the church Hoy of día God's no se judgment. predica el juicio, Today people don't speak on porque si se judgment. escucha una prédica de juicio dicen esto es un, If you hear preaching on ese es un judgment, radical, that's a radical person. eso no es de Dios, That's not from God. eso es falta de amor. That's lack of Bueno, love. eso es la Biblia. What the Bible? Va a haber un juicio final. There will be a final Y para judgment. evitar que usted llegue allí, yo prefiero enseñarle cómo no And to llegar avoid ahí. for you to get there, I want to teach you how El to problema, get la there. pregunta es si usted cree lo que la Biblia The dice. question is, do you believe what the Bible says? Si usted cree lo que esta palabra Do dice. you believe what the word says? Esta carta es una advertencia en contra de los falsos maestros. This letter is a warning against De los false falsos teachers. predicadores. False teachers. Judas escribió esta carta para combatir esas falsas Jude enseñanzas, wrote this letter to combat these false para teachings, pelear por la fe, to fight for the faith, con una conducta correcta ante Dios with a correct conduct before y God, enseñando la verdad de Dios. and teaching the truth of God. En su carta, Judas exalta In his letter, Jude lo emphasizes importante que es enseñar la verdad. the importance to teach the truth. Algunos evitan o consideran que no es importante estudiar la Biblia. Some avoid and think it's not important to study the Lo Bible. único importante es que alguien la predique el The domingo only thing important for someone to preach it on y que Sunday usted la escuche. and for you to hear Y it, eso no es verdad. and that is not true. Usted la tiene que leer, You must read it. usted la tiene que vivir, You must live it. usted la tiene que creer, You must believe usted la it. tiene que conocer, You must know it. porque esa es la historia de la gente de Dios, That is the story of the people of de God, cómo los trajo a este mundo, of how He brought them to this cómo los world, guarda en este mundo how He protected them y in this cómo los va a world, llevar de este and mundo how con He will él. take them from this world with Him. La carta de Judas se centra en tres detalles claves: The letter of Jude focuses its purpose on three key la details: exposición de los falsos the maestros, exposure of false teachers, la advertencia del juicio de Dios the warning of divine judgment, y el llamado a la and the perseverancia. call to perseverance. Y es por esa razón que comienzo con estos textos. And it's for this reason I start with this La verse. exhortación de Judas a perseverar The exhortation of Jude to persevere, para alcanzar la salvación to reach prometida por Dios. salvation promised by God. Leamos Judas nuevamente, Let's read Jude again, verso 1, 24 y 25. verse 1 and 24-25. Judas, siervo de Jesucristo Jude, a servant of Jesus y hermano de Christ, Jacobo, and the brother of James, a los llamados santificados en Dios Padre to those who are called, sanctifying God the y Father, guardados en Jesucristo. and kept in Jesus Christ. Observe estas palabras: Look at these words. santificados en Dios Sanctified in God, y guardados and kept en Jesucristo. in Jesus Christ. Y dice luego, y aquel que es poderoso para guardarlos, And He who is able to keep you para preservarlos sin caída and from y falling, presentarlos sin mancha delante de su gloria, and to present to you without blemish before His con glory, gran alegría. with great Al joy. único y sabio Dios, To the one wise nuestro God, Salvador, our Savior, sea gloria y majestad, be glory and majesty, imperio y potencia, dominion and power, ahora y por todos los siglos. now and forever. Voy a repetir estas palabras. I'm going to repeat these words. Judas escribió Jude wrote que Dios nos santifica en Él that God sanctifies us in Him para guardarnos en to Jesucristo. keep us in Jesus Christ. Que Dios es poderoso And God is powerful para hacernos, para preservarnos to preserve us, sin caída. to keep us from No falling. significa sin pecado It doesn't totalmente. mean without total sin. No significa una vida perfecta It sin doesn't mean a fallar. perfect life without failing. Significa que a pesar de, It means that regardless of, Dios hace perseverar por la fe God makes us persevere by faith a los que Él llamó para salvar. through those that He called to save. La carta de Judas empieza con una declaración The letter of Jude begins with a de declaration seguridad de salvación of the assurance of y salvation, termina and it ends en los últimos textos in the last con few otra verses declaración with another de declaration guardarnos Dios poderosamente. to protect us from the O powerful sea, God. Dios es el que capacita al creyente verdadero So God is the one who gives the ability para to the evitar believer que sea presa de los falsos maestros. to be far from y the sus false falsas teachers and enseñanzas. the false teachings. ¿Cuántos videos se ven en las redes sociales? How many videos do you see on social ¿Cuánta media? tontería se predica? How many foolishness is Y preached? muchos dicen amén And many say amen porque no conocen la palabra de Dios. because they don't know the word of God. Miraba un video esta semana en YouTube I saw a video on de YouTube un this week predicador de color
of a colored que está preacher ministrando a la gente al frente. who's ministering people in the Mujeres y front. hombres están puestos de rodillas. Women and men Él está knelt down. cubierto con una larga túnica. He's covered in a large Y tunic, para ministrarlos se los metía debajo de la túnica and to minister to them, he would y put los them in his apretaba tunic, contra su cuerpo. and he would put them Mujeres, close to his body, women hombres. and men. y usted ve en enfoca las sillas, hay gente ahí. And you focus this chair, there's Usted people escucha a there. cualquier falso predicador y hay gente escuchándolo. You see false people hearing them. Se llaman creyentes, They're called believers. se llaman cristianos, They're called Christians. creen a sus mentiras. They believe the Como lies. cuando Judas escribió esta carta a la iglesia. Like when Jude wrote this letter to the church. Muchos de ellos habían creído a esas falsas Many of enseñanzas, them have believed the false que vivieran teachings. una vida en They libertinaje. live a lawless O sea, no life. importa que hagas lo que hagas, It doesn't matter what you do. Dios no te va a condenar por eso. God will not condemn you Eso for no es la that. Biblia. That's not the Bible. Nosotros también estamos viviendo en un tiempo, We're also living in a time, en los últimos días, in the end days, como esa gente a quien fue escrita esa carta, like those people that the letter was vivían written en los to. últimos días. They lived in the end days. Había un ataque enorme contra la verdad de There was Dios. an enormous attack on the truth La of guerra God. no es contra demonios, The war is not against la guerra es demons. por la verdad. The war is for the Y por truth. supuesto, los demonios no And of quieren que course, creamos la verdad. Demons don't want us to believe in the Pero muchos truth. se enfocan en reprender demonios y no But many enseñan la focus on verdad. casting out demons, but don't teach the truth. No sirve de nada It's not worth anything reprender demonios to rebuke si no demons conocemos la if we verdad. don't know the truth. Si la Biblia es muy clara, The Bible is clear. Jesucristo dijo, conocerán la Jesus verdad said, "You will know the y truth, la verdad and the truth los hará will libres. set you free." Él no dijo He didn't say una administración de liberación. a deliverance Será libre. ministration will set you Y free. ministramos liberación. And we minister Pero ¿de qué deliverance. nos sirve si esa persona no conoce la But verdad? what is it worth if that person doesn't know the truth, No vive la verdad doesn't live the truth, y no la cree. and doesn't believe it? Yo creo que a toda persona que se le hace una liberación I think every person that is given a deliverance, debería hacerse primero un examen de la Biblia first we should give them a biblical para exam ver si la lee, to see if they read si it, la conoce if they know y it, la cree, and they believe it. para no perder el tiempo. To not waste your time. ¿Está usted conmigo? Are you here with me? Esta es una declaración maravillosa en This is este a pasaje. marvelous declaration in this passage. Dios poderosamente guarda God powerfully protects a los que Él ha llamado a la salvación. those who He's called to Ahora, salvation. esto es lo que nos lleva en la carta de Judas This is what takes us in the letter of a Jude esa enseñanza o doctrina to that teaching or tan doctrine importante de la fe cristiana that's important in the Christian que faith se conoce that is known como as la perseverancia the perseverance de los santos. of the saints. Entonces voy a hablar solo por unos minutos de esto, I'm going to speak only a few minutes on que this. ese va a ser nuestro tema esos próximos domingos. That will be our topic for the next few Sundays. Y alguien puede decir And someone can o say pensar, or think, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que la iglesia está but pasando? what does this have to do with what the church is Es que going esto through? tiene que ver con todo This has to do with everything lo que la iglesia pase. that the church is Porque going nosotros through. nos congregamos Because we congregate para alcanzar la salvación en to Cristo. reach the salvation in Christ. Predicamos la palabra We preach the para alcanzar word esa salvación. to reach the salvation. Enseñamos la verdad We teach the para truth alcanzar esa salvación. to reach that O salvation. sea, verdaderos creyentes True believers en Dios, in God, Dios mismo los hace perseverar God makes them hasta llegar persevere al final. to get to the end. Con frecuencia esta enseñanza llamada la perseverancia de los santos The perseverance of the saints se le conoce como la seguridad eterna. is known as the eternal Escuche mis assurance. palabras y no me vaya a malinterpretar. Listen to my words and don't misinterpret me. ¿Cuántos escucharon alguna vez esta frase? How many have heard this phrase before? Salvo, siempre salvo. Saved, always saved. ¿Cuántos la escucharon? ¿Y cuántos hablaron mal de esa frase? And how many spoke ill of that phrase? Pero es bíblica. But it's biblical. Porque el que Dios llama para salvar, Because he who God calls y for es verdaderamente salvation salvo and en is Cristo, truly saved in Christ, Dios lo hace perseverar God makes him hasta persevere alcanzar esa salvación. to reach that salvation. No es en las fuerzas del hombre, It's not in man's effort. es en el poder de Dios. It's in the power of God. No hay amenes, está bien. There's Hay no que, amen. hay que It's leer la okay. Biblia. You have to read the Bible. Ahora, cuidado cómo interpreta esa frase, Be careful how you interpret that porque phrase. eso no es una licencia para pecar, It's not a license to no es sin. una licencia para despreciar la gracia, It's not a license to despise the grace, sino al contrario, but the contrary, para aprovechar la gracia de Dios. to appreciate God's La grace. seguridad eterna o perseverancia de los santos, Eternal security of the escúcheme bien, perseverance of the iglesia, saints es el componente más importante is the most important component de la salvación. of salvation. Puse unas notas que considero importante para el que quiere aprender. Put notes that are important for those who want to ¿Por learn. qué es el componente más importante de tu salvación? Why is it the most important component of Porque si salvation? Dios no da una seguridad Because if God doesn't give an assurance para perseverar y alcanzar la salvación que Él promete, to persevere and reach the salvation that He entonces promises, esto hace un
cuestionaría then this would be a questionable. el llamado de Dios, This will question God's la calling, obra del Padre, del Hijo y del Espíritu the Santo, work of the Father, the Son, and the Holy Spirit, la elección divina, the divine election, la justificación, the justification, la santificación the y sanctification, la and the glorificación glorification. serían They cuestionables will be questionable si Dios no da if God doesn't una give seguridad a security para aquellos que ha llamado a ser for salvos. those who have been called to be saved. Tal vez para algunos esto es pan nuevo. For some of you, this is new bread. Todos estamos aprendiendo. We're all learning. Tal vez algunos ya saben, Maybe some of you already know. conocen esta enseñanza You know this teaching. bíblicamente Biblically speaking, y es un recordatorio. it's a reminder. Ahora, la perseverancia de los santos Now, the perseverance of the saints y la perseverancia de la fe and the perseverance of faith no es lo mismo, is not the pero same, están íntimamente but ligadas. they're intimately tied. Hay más There's predicaciones more de la preachings perseverancia de la fe on the perseverance of y faith casi ninguna and almost no de preachings la perseverancia de los on the santos. perseverance of the saints. Aquí está, les puse un resumen. I put a summary here. La perseverancia de los The santos perseverance of the saints es la enseñanza o doctrina is the teaching or doctrine que asegura que Dios guarda that ensures that God keeps a los creyentes believers para que se mantengan su fe to keep their faith hasta el final to the end para alcanzar la salvación. to reach salvation. Ahora, la perseverancia de la fe Now, the perseverance of faith es el acto is the act del creyente of the believer demostrando demonstrating esa gracia. that grace. ¿Cuál gracia? What grace? Por gracia somos salvos By grace we are saved por medio de la fe through faith. y no es un regalo nuestro. And it's not our gift. Es de Dios. It's from God. ¿Para qué? Why? Para mostrar que resiste To show that we y resist confía en Dios. and we trust in Por God. eso, ¿cuántos que se congregan acá saben cuál es el propósito mayor de esta iglesia? How many who congregate here know what the purpose of the church is? ¿De quién? Of who? ¿De quién? Of who? ¿Y de quién más? And who else? Es el propósito grande de esta iglesia. The great purpose of this church Alcanzar la salvación is to reach salvation en Cristo, in Christ que solo Dios da. that only God can give. Y en su palabra está And His word, it's there, el conocimiento de ella. the knowledge of it. Ahora, voy a usar un poquito más de teología. I'm going to use a little bit more No of me tome theology. como, hay un antiguo. No, usted no, tal vez no ha entendido si Maybe piensa you eso. haven't understood this if you see. Y le quiero hablar por unos minutos For a few minutes, I want to talk. acerca de los credos. I want to speak on the creed. ¿Cuántos saben lo que es un credo bíblico? How many know what is a biblical creed? No, aquí estamos fregados, la cosa no sabe No, sabe nobody nada. here knows anybody anything. ¿Qué? Un credo. ¿Cuántos fueron a la iglesia tradicional How many antes? went to the traditional church before? Ahí se usan mucho los credos. They use the creeds a lot there. ¿Sí? Ahora, los credos son bíblicos. So creeds are biblical. Escúchame bien. Tienen un propósito, tienen un motivo. It has a purpose and a motive. Y quiero mencionar uno de los más conocidos en la fe cristiana o la iglesia I cristiana. want to mention one of the most important in La the Christian faith. confesión o credo de fe de Westminster. The Right? Confession or Westminster. Creed of Faith of Westminster En 1644, in 1644. la iglesia en Inglaterra The church in New England fue muy conocida en aquel tiempo. was known in this time. Era llamada el Salón de Jerusalén. It was known as the Jerusalem Hall. Un grupo de 100 personas, A group of 100 people, estudiosos de las Escrituras, people who studied the Bible, y en aquel momento los teólogos, los estudiosos de la Biblia más eminentes, and the most eminent theologians se of the time juntaron por 5 años, gathered for 5 years, 5 años, 5 years para orar to pray, y estudiar la Biblia to study the Bible, y escribir un credo. and to write a creed. Ahora escuche, esto literalmente no aparece en la Biblia y quiero aclarar. This doesn't appear in the Bible. Para que and I want nadie to piense lo clarify, que no es. so no one doesn't think otherwise. Los credos son una afirmación Creeds are an de affirmation las enseñanzas bíblicas. of the biblical teachings. Entonces, este es uno de los más conocidos. This is one of the most Entonces, known. un grupo de puritanos, So a group of Puritans, es una palabra histórica. it's a historic word. ¿Quiénes son los puritanos? Who were the Los Puritans? puritanos son los protestantes The radicales radical Protestants, que en el año 16 y 17 the 1600 and se 1700s, levantaron en Inglaterra en la iglesia cristiana they rose up in New England, in the para Christian church, oponerse contra las enseñanzas equivocadas to oppose the wrong teachings del catolicismo. of Catholicism. Entonces, ellos creían, estos hombres de Dios, These men of God believed que la Biblia es la autoridad suprema de Dios the Bible is the supreme authority of God, y que ella habla de una vida clara que Dios espera. and it speaks of the clarity of what God Entonces, expects. este grupo de So hombres these group of men, por 5 años estudiaron la Biblia for 5 years, they studied the para Word of escribir un God credo de fe, to write a creed of faith, para defender la fe to verdadera. defend the true faith. ¿Están acá todavía? Are you still here? Entonces elaboraron ese escrito So they wrote this creed. que les tomó 5 años. It took 5 Entonces, years. ¿de dónde sale la palabra credo? Where does the word creed come Es una from? palabra latín que se significa así, credo se escribe. It's a Latin word that means I Y en believe. español significa yo creo. In Spanish, it means I believe. Yo creo. ¿Alguna vez tal vez usted lo practicó en la iglesia Maybe you tradicional? practiced it in the traditional church. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe.
Yo creo en Jesucristo. I believe in Jesus Yo Christ. creo en Dios Padre. I believe in God the Yo creo en el Father. Espíritu Santo. I believe in the Holy Spirit. Esa era una costumbre de la historia de la iglesia That was a custom of the story que of the fue church torcida por la iglesia that was católico twisted by the romana, Catholic Roman Church, donde le agregó cosas where they added things que la Biblia no that dice, the Bible doesn't say, donde se exalta al Papa, where they exalt the Pope, donde se dice literalmente que Jesús fue al where they infierno say that Jesus para went to ciertas hell cosas, for certain things, pero no son cosas que la Biblia dice. but it's not things the Bible says. Entonces, a raíz de estos credos de fe, So that by believing these creed se of faith, usaban para que la iglesia recordase it was used so the church can be cuando se reminded declaraba that when they would declare cuáles eran las doctrinas principales what was the main doctrines de la fe bíblica. of the biblical faith. ¿Me están entendiendo? Are you ¿Estamos bien o no? understanding? Are we good? Por ejemplo, For example, en la Biblia, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, in chapter 15 of the book of Acts, hubo un concilio, there was a council, una reunión de líderes de la there iglesia was a meeting of leaders in the con los church apóstoles de Cristo, with the apostles of y Christ. dice en el capítulo 15 de Hechos In chapter 15 of que Acts, se reunieron says that they para gathered discutir to discuss acerca de la salvación de los gentiles, regarding the salvation of the Gentiles, si tenían que circuncidarse if they had to be como los circumcised judíos por la ley de Moisés. like the Jews by the law of Y Moses. después de juntarse llegaron a una conclusión. And at their gathering, they came to the Y ellos conclusion determinaron que la salvación es por gracia they determined that salvation is by grace y no por obras. and not by Pues acts. esto es lo que los credos han hecho So this is what the creeds en el have done transcurrir de la historia. in the history. Pero hoy día no se usan en la But iglesia today, cristiana we don't use them in the Christian church porque se confunden todos que son católicos because people are confused that they think we're Catholic o que son herejías. or they think it's No, heresy. es una afirmación de las No, enseñanzas it's an bíblicas. affirmation of biblical truths. Ahora, estos credos no están escritos en la Biblia, Now these creeds are not written in the Bible, pero fueron escritos con el propósito de aclarar but they were written for the purpose of y clarifying defender la and verdad defending true de la enseñanza verdadera. of biblical teaching. ¿Están acá todavía? Are you still here? Por ejemplo, For en example, el Antiguo Testamento in the Old Testament está la declaración del Shema. is the declaration of Shema. El Shema es la declaración antigua, más antigua de los judíos, del pueblo de Israel. Shema is older than the Jewish Deuteronomio people. capítulo 6, verso 4. Deuteronomy 6:4. ¿Y qué significa Shema? What does Shema mean? Escucha, Hear, oye. O Mire Israel. cómo decía esa declaración. Escucha, Israel. Hear, O Israel. El Señor es nuestro Dios. The Lord is our God. Uno es. The Lord is one. O sea, era una declaración contra los que tenían un It múltiples was a dioses. declaration against those who had multiple Era gods. una afirmación It de la was fe an bíblica affirmation of biblical que teaching solo hay un that Dios. there's only one God. ¿Cuántos dioses hay? How many gods are there? Uno verdadero. One true God. Pues ellos declaraban este credo They declared para this recordar la verdad. to remind the truth. Romanos capítulo 10, Romans 10, Nuevo Testamento, New Testament, verso 9. verse 9. Si confesares con tu boca If you confess with your que mouth Jesús es el Señor that Jesus is Lord y creyeres en tu corazón, and believe in your heart, esa es una declaración de fe that's a declaration of que faith sí está escrita en la Biblia. that is written in the Bible. ¿Y qué tal 1 Corintios 15:3? 1 Corinthians 15:3 Que declara that declares que Cristo murió that por nuestros Christ pecados, died for our sins, que Cristo fue sepultado that Christ was buried, y que resucitó al tercer and día. that he rose again on the third day. Y hay uno muy conocido And there's one that's very known. que se conoce el credo de los It's apóstoles. called the Apostles' Creed. No lo escribieron los apóstoles de Cristo, Not the Apostles of Christ. no está escrito en la Biblia. It's not written in the Es más, Bible. fue escrito por otros hombres de Dios It was written by other men of God como 150 años después 150 years after que los apóstoles de Cristo murieron. that the Apostles of Christ died. ¿Y por qué lo escribieron? And why did they Por la write misma it? razón, For the same reason. para defender la verdad To bíblica, defend the biblical truth, las enseñanzas verdaderas the true teachings, de un solo Dios, Of one God, un solo Jesús, one Jesus, un solo Espíritu Santo, one Holy Spirit, que murió, that died, que fue sepultado that was y buried, que resucitó. and resurrected. ¿Cuántos creen que es verdad? How many believe it's truth? Ok. Entonces, diciéndole esto, So telling you this, voy a decir esto otro. I will say this else. Cualquier persona Anyone que ha sido aceptada en el Hijo amado de Dios, that has been accepted in the beloved Son, que fue llamado de manera eficaz a la salvación, that was called for salvation, para ser santificado por el Espíritu, to be sanctified by the Holy Spirit, no puede cannot, de manera total in a total manner, ni final or finally apartarse fall o caer de ese estado de or gracia depart from a state of grace, para perderse completamente. to be completely lost. Juan, John capítulo 5, verso 24. 5:24. Ahora les voy a mostrar con la Biblia lo que les estoy tratando de I'm decir, going to show you with the Bible what I'm trying to say, para que no haya una confusión en su mente so there's no confusion in your y mind no haya un pensamiento. El pastor or a Valenzuela thought that the está Valenzuela predicando pastor cosas que no is son preaching bíblicas. things that aren't biblical. Si entendiéramos la Escritura, If we would understand si la Scripture, if creyéramos, we believed si la it, conociéramos and we más, would truly know it, comprenderíamos por qué Dios permite we would cosas understand why God allows things para hacernos perseverar to help us persevere en la gracia que nos ha dado in the grace that He's given us por medio de la fe. through faith. Dice Jesús
Jesus said, de cierto os digo, very verily I say unto el you, que oye mi palabra he that heareth my y word cree al que me envió, and believe upon him that tiene sent me vida eterna has eternal life y no vendrá a condenación. and shall not come into condemnation, No vendrá a condenación, shall not come into mas ha condemnation, pasado de muerte has passed a from vida. death into life. Me parece más claro como lo dice esta traducción. This translation says it better. Ciertamente les aseguro Truly I say to que el you, que oye mi palabra whoever hears my y words cree al que me envió, and believes in him who sent me tiene vida eterna has eternal life y no será juzgado. and will not be judged. Ahora, esto es el juicio de condenación This is the judgment of a lo que se condemnation, refiere Jesús. what Jesus is referring to. Veamos Juan capítulo 3, John 3, el gran pasaje que muchos the se great confunden y se passage pierden that many are confused and get y lost malinterpretan. and misinterpret. Dice, porque de tal manera amó Dios For al mundo. God so loved the world. La palabra mundo ahí no es la The humanidad, word world is not es las humanity. diferentes razas It's the different races de la humanidad. of humanity. Luego mire lo que dice, Look what it says. que ha dado a su Hijo unigénito. That he gave his only begotten son. Lo puse en subrayado y en letras más gruesas. And I put it in bold ¿Para letters. qué lo dio? Why did he give it? Para que todo aquel que crea, That whoever en él believes cree, in him, lo que cree en él, who believes in him, no se pierda, should not perish, mas tenga. but have. ¿Puede Dios mentir? Can God lie? Entonces esto que dice es verdad. So what this says is El que true. en él cree He who believes in him no se pierde, should not perish, porque tiene vida eterna en él. because he has ¿Me eternal life in sigue? him. Do you follow? Pero sigamos leyendo. Well, let's keep reading. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, For God did not send his son to the world to condemn sino the para que el world, mundo sea salvo por él. but that the world might be saved through Una him. vez más, Once again, el concepto y el contexto de la palabra mundo aquí the concept of the word no es world toda la here humanidad. is not all of humanity. es todas las razas It's de la all the humanidad. races of humanity. Blancos, negros, chinos, White, black, Chinese, rusos, Russian, ricos, rich, pobres, poor, todos ellos. everyone. Verso 18. Verse 18. El que cree en él He who believes in him no es condenado. is not Esto es condemned. para destrucción. This is for instruction. Pero el que no cree But he who does not believe ya ha sido condenado, has already been condemned, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. because he has not believed ¿Me in the name siguen of the only todavía? begotten Son of God. ¿Están acá? Are you here? Ok. Ahora, quiero que me acompañe. I want you to come. Estamos ahora en la carta, en el libro de Juan, pero el We're in Evangelio de Juan, We're in the Gospel of John siguiendo un mismo contexto. in the same context. Vayamos al capítulo 6, verso 37. Chapter 6, verse 37. Este es un texto maravilloso This is a marvelous text que verdaderamente that truly muestra shows eso que estamos hablando. what we're speaking on. Jesús le dice a sus discípulos, Jesus tells his disciples, todo lo que el Padre me da, whatever the Father gives me ¿vendrá a quién? A mí. will come to me. Y al que a mí viene, And whoever comes to me, no le echo fuera. I will not cast out. Eso es salvación, lo que That's está hablando. salvation, what he's speaking on. Verso 38. Verse 38. Porque he descendido del cielo, For I have come down no from para hacer heaven, mi voluntad, not to do my own will, sino la voluntad del que me envió. but the will of him who sent me. ¿Quién envió a Jesús? Who sent Jesus? El Padre. The Father. Ahora mira el verso 39. Verse 39. Y él va a decir cuál es esa voluntad del And que he lo will envió. say, what is the will of who sent him? Y esta es la voluntad del Padre, And this is the will of the Father, el que me envió. who sent me, Que todo that of all lo que me diere that he gives me, no pierda let me lose nothing. nada. ¿No pierda qué? Let me lose ¿Será nothing. capaz Dios de cumplir lo que dice? Is God able to fulfill what he says? ¿Será capaz? Dios dice que los que son de él no se pierden. God says that those who are his will ¿Será not Dios be poderoso de lost. cumplir eso? Is God powerful to fulfill that? Usted está pensando porque no lo está procesando. You're thinking. Sino que lo resucite en el día postrero. But raise him up at the last Eso day. ya es el final de That's quienes the van a ser end salvos, of those who will be saved. quienes se van muertos o vivos con el Señor. Those who are dead or alive Ahora, in the Lord. escúcheme con atención. Pay attention now. En este texto, In this text, de manera clara, we see clearly podemos ver que nadie que es verdaderamente salvo, that no one who is truly saved, verdaderamente salvo, truly no el que saved, cree que es, not he who believes no el he que is, parece que es, not who he appears, no es el que dice que or who es, says he is, no es el que piensa que es, no. or thinks El he que es is. verdaderamente salvo por He él who is truly saved by him no se va a perder en el proceso de la salvación. is not going to be lost in the process of salvation. Porque a los que el Padre escoge, Because whom the Father Él los chooses, atrae. he draws. ¿A quién? Who? A Cristo. To Christ. Y a quien Él atrae, And he who draws, Él lo atrae a Cristo. he draws him to Ojo Christ. que no es Cristo, And look, it's es Christ. Dios It's God el que los busca who sends para them traerlos a Cristo. to draw them to Christ. Porque es por medio de su muerte, Because ¿cierto? it's through his death, right? Y todo aquel que es atraído a Cristo, And everyone who is drawn to Viene. Christ comes.
Usted no le ha predicado a alguien que usted le ora, le predica y no acepta nada. You haven't preached to someone who Y you no pray cree, ¿no? and they don't believe. Y usted ora y le And da. you pray and you talk Que to no them está siendo traído a Cristo. because they're not drawn to Christ. Pero cuando llegue a ser traído a But Cristo, when he's drawn to esa Christ, persona that debe person creer en Él. should believe in him. Y cuando Él viene, And when he o comes, sea, la persona que es atraída a Cristo por the Dios el person who Padre, is drawn to Christ by para God the Father, salvación, salvation, Cristo lo recibe, Christ receives him, lo guarda keeps him, y un día lo va a resucitar. and one day will resurrect him. Eso dice el texto que acabamos de leer. That's what the verse says. Y yo that we creo just que lo que la read. Biblia dice. And I believe what the Bible says. Por eso es que a veces se le comparte a gente el Evangelio. That's why we share the gospel Personas with en tu people, familia. people in your family. Pasan meses, Months go pasan by, años, no les years, entra nada. Nothing enters. Es muy probable, It's probable según la Biblia, According to the que Bible, todavía no están siendo atraídos por Dios. that they're not being drawn by ¿Qué God. tengo que hacer, pastor? Seguir What rogando do a I Dios. do? Keep asking God. Seguir clamando a Dios Keep crying out to por la God salvación de esa for persona. the salvation of that Porque Dios person. tenga misericordia For de God esa to have familia, mercy on that de ese family, hijo, of that son, de ese tío, of that de ese uncle, padre. of that father. Porque es Dios Because Padre. it's God the Father. Es Dios, dice la Biblia. It's God the Bible No says. Carlos Valenzuela, la Biblia Carlos dice Valenzuela, the Bible que says Dios es el que los atrae a that Cristo God is the one who draws them to Christ. para que Cristo los reciba. For Christ to receive them. Y está hablando de salvación. And it speaks on salvation. Pastor, Pastor, 10 años y esa persona no acepta. 10 years and this person hasn't accepted. Cuando Dios lo atrae, When God draws them, termina creyendo. they end up believing. Juan 10. John 10. Ahí estoy. Right? Ya. Mire esta palabra. Look at these words. Estamos en el mismo contexto en el Evangelio de Juan, In the same hablando de la context, fe y the la Gospel of John salvación speaking on faith and salvation en diferentes capítulos. in different chapters. Y lo rodearon los judíos. And the Jews ¿Quiénes lo surrounded rodearon? him. Who surrounded him? El pueblo que él vino a salvar, The ¿cierto? people he came to save. Y le dijeron, And said unto him, ¿hasta cuándo nos vas a turbar o nos vas a tener how así? long will thou trouble our En el alma. souls? In our souls. Si tú eres el If Cristo, you are the Christ, dínoslo abiertamente. tell us openly. Jesús responde, Jesus said to them, verso 25, verse 25, ya lo he dicho, I've told you, pero no creen. and you do not believe. Pregunta, ¿les había dicho quién era él? Question, has he told them who he is? ¿Les había dicho? Has he told them? ¿Pero qué pasaba? But what happened? ¿Ah? Usted está leyendo la Biblia conmigo, ¿verdad? Are you reading the Bible Es la with misma me? Biblia que usted tiene ahí. It's the same Bible that you have there. Ahora observe lo que viene. Now look what's coming. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, The works that I do in my Father's y name ella dan testimonio de mí. bear witness to me. Verso 26. Verse 26. Jesús les va a decir Jesus tells them por qué no pueden creer en Él. why they can't believe in him. Todos sus ojos acá. Pay attention here. Pero vosotros no creéis. But you do not believe, Pero dígalo bien, ¿no? but Así. say it well. No lo diga con duda. Don't say it doubting. Eran judíos, They were Jews, israelitas, Israelites, a los que supuestamente Él vino a who salvar. supposedly he came to save. Y Él les dice, And he tells them, yo les he dicho quién soy yo, I've told you who I am. ya se los he predicado, I've preached to you, pero ustedes no creen but you don't believe. y no van a creer. And you will not believe. ¿Por qué, Señor? Why, Lord? No son míos. Because you are not mine. Entonces la Biblia es clara. So the Bible is clear. Los que Dios escoge Who God y los que chooses Dios empieza a traer para salvar, and who he draws to save, creen, believe. porque Dios les da la fe para creer. Because God gives them the faith to believe. Ahora, escuche, Now listen, lo triste the sad part de esta verdad, of this truth, que aquí hay gente que conocemos, there's people here that we know. que aquí hay gente en nuestras familias, There's people in our families que escuchando de Jesús, that hearing about Jesus, sabiendo quién es, knowing who he is, no creen. they don't believe. Porque si creen, ¿por qué no están acá? If they believe, why aren't they here? ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? What do I have to do, Pastor? Seguir clamando a Dios Keep crying out to God por misericordia para esa for persona. mercy for that Porque person. solo Dios los atrae. Because only God can draw them. Ningún hombre. No man. Nosotros predicamos, We preach, pero Él es el que los atrae. but he draws them. ¿Me siguen todavía? Do you still follow? Ok. Entonces, quiero terminar. I want to finish. Una vez que podemos ver con claridad las Escrituras, Once you can see this clarity of Scripture, indicando la seguridad del creyente indicating the believer's o la assurance perseverancia de los santos por la fe, or the perseverance of the saints by y faith, vuelvo a repetir, esto no es perfección. and this is not Eso es lo perfection. que voy a enseñar el próximo I will domingo, teach next Sunday on this, cómo sí podemos pecar how we can sin y cómo no debemos pecar. and how we cannot sin. Entonces, Él sabe quiénes somos, So he knows who we are. Él nos guarda He keeps us porque Él nos atrajo a Cristo because he drew us to y por medio Christ. de Cristo nos guarda And through Christ he keeps para us alcanzar la salvación. to reach salvation. Veamos esos tres pasajes Let's look at the three que están en passages. letras verdes. It's in green. Juan 4:14. John 4:14. Jesús Jesus está hablando esta palabra. is speaking this word. Él no miente. He doesn't lie. El que bebe del agua que yo le daré Whoever drinks of the water that I give him tendrá sed de vez en cuando, will thirst here and then porque yo no puedo cumplirlo. ¿Perdón? because I can't fulfill. I'm sorry.
Ahora, esto no es agua natural, mis This is not hermanos. natural water, my brothers. ¿Cuál es esta agua? What kind of water is this? Porque dentro de él esa agua, But within him, that water. ¿cuál agua? What water? La que él está dando a beber, That he's given them to drink. la que nunca no hay más sed, That will never thirst again. se convierte Will dentro become within en un manantial que brota ¿qué? a spring from which. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? So what is Jesus speaking on? Gracias. Thank you. ¿Quién dijo salvación? Who said salvation? Se ganó un abrazo. You want a hug. El que yo le doy esa agua He who I give this water nunca to tendrá más sed. will never thirst Pero again. esa agua But that water dentro from within va a brotar como un will manantial become a spring de vida eterna. of O eternal sea, life. salvación. Salvation. Quiere decir que esa agua nunca va a dejar de haber dentro de esa persona. That water will never cease. in Si that es person. salva, If they're saved. verdaderamente. Truly No que saved. parezca, Not that they appear, no que dice que es. not that they say they are. Primera de Corintios 1:8. 1 Corinthians 1:8. El apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, Él, He, ¿quién Él? Jesús, Jesus, los mantendrá firmes ¿hasta cuándo? will hold them steadfast to thee, Eso no es el fin de semana. not the end of the week, Eso no es el fin de año. not the end of the year, Fin de la vida en este the mundo. end of the life in this world. ¿Para qué? Why? Para que sean irreprochables That they may be en el día de blameless nuestro Señor. in the day of the Lord. ¿Cuál es el día de nuestro Señor? What is the day of the Lord? El juicio, Judgment. la venida del Señor. The coming of the Lord. Quienes se salvan, quienes se pierden. Who is saved and who is lost. Mire lo que dice Tesalonicenses 1 Thessalonians, look. 5:23. 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. And may the God of peace himself sanctify you Y que completely. todo vuestro And ser, may your whole soul, espíritu, spirit, alma, soul, cuerpo, and body sean preservados, be preserved, irreprensibles. blameless, Una vez más, para la venida del Señor. unto the coming of the Lord. ¿Cuántos de ustedes están esperando esa venida? How many of you are awaiting that coming? ¿Esperaron más el Mundial de You Fútbol que waited la more venida for del the World Señor? Cup than the coming of the Lord. Yo no tengo problema con ver un partido, I don't have a problem with watching a game, pero camán, hay unos que se pasan. but there are some who go above and Un beyond. gran fanatismo por sus equipos They're y por el fanatics for their Señor. teams, and what about for the Lord? Hasta se enojan cuando les hacen una broma, And you even get upset when they make a joke, pero no les molesta que ofendan a Dios. but they're not offended that someone offends God. No les molesta que se burlen de Él. They're not bothered that someone Les laughs molesta at him. que se metan con sus It estrellas bothers that you touch their stars o con los colores de su or the camiseta. color of their shirt, Pero no les molesta but it doesn't bother que you alguien se mofe de Cristo en su propia casa, a veces con su familia. that they mock Christ even in your own house. Para eso es que estamos acá, That's why we're here, para alcanzar algo que humanamente no podemos to alcanzar. reach something that humanly we cannot reach, Que Él nos tome, that He takes us, que Él nos salve, that He saves que Él us, nos atraiga. that He draws us. Esta es la firme afirmación This is the firm affirmation de que el Dios que nos llamó, that the God who called us, nos santifica, who sanctified us, nos preserva will preserve us completos, whole, intactos, intact, para alcanzar un día to reach one day la salvación. the salvation. No lo merecemos, We don't deserve it. no somos capaces. We're not able. Es Él It's Him obrando en nosotros. working in us. Entonces quiere decir que la Biblia habla So the Bible speaks de la perseverancia de los santos of the perseverance of the o la saints, seguridad eterna or the eternal como security, aquella enseñanza like that teaching, donde los creyentes verdaderos where the true believers que verdaderamente son who are salvados truly saved son guardados por el poder de Dios are kept by the power of y God, van a continuar hasta el and they will final. continue to the He end. ahí una característica That is a de characteristic saber quién es salvo todo también. of knowing who is saved as well. Sigue They continue, y sigue and they persevere, y sigue. and they continue, y se cayó and they fell, y se levantó y and they get sigue back up, and they y continue, se alejó and they y departed, volvió y and they came sigue back, and they continue, porque está siendo santificado, because they're being está siendo sanctified, procesado, they're being está processed, siendo madurado. they're being matured. No vino más They didn't come in y volvió again, and then they came y back, sigue and they continue, y sigue and they y persevere, sigue. and they continue. Pero esos que yo veo en But Facebook, those who I see on Facebook, ayer antier miraba una joven, yesterday una hermana mujer, I saw a female una joven, sí es sister joven, que estuvo acá, who was here. sirvió, She served. tuvo sus altibajos como todos, She has her ups and downs like all, con cervezas en la mano, with beers in her en hands, fiestas, in parties, en borracheras. in drunkenness. Esto es serio. This is serious. Usted no está aquí para escucharme a mí nada más y You're hacer, not here no. to just hear me. Está aquí para escuchar a Dios You're here to hear a God través de quien Dios ponga aquí through whoever God puts up a here exponer su verdad. to expose His Porque truth. se supone Because it's que supposed si usted está en la iglesia, that if you're in the church, Dios lo llamó God called you para salvarlo. to save you.
Se habla más del llamado pasajero y temporal. You speak more on your temporary Que el llamado eterno. calling than your eternal Se habla más calling. del propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? What is your purpose in life? Ser doctor, To be a doctor. ser predicador, To be a ser preacher. profeta. Se habla más de eso You speak more on que el that propósito final. than the final purpose. Todas esas cosas se van a quedar acá. All those things will stay here. Yo quiero animarlos a todos ustedes So seriamente. I want to seriously encourage all of you Que cuando hay un cambio en los horarios, usted no deje de that buscar de when Dios. there's a change in our schedule, you don't stop seeking God, Porque adelante hay una cosa tan grande because there's such a great thing before you que no se compara con las cosas pasajeras que that enfrentemos doesn't acá. compare to the temporary things we go through here. Y aún lo que se está viviendo en este país ahora. And even what this country is going through right now. Creamos a Dios, Let's believe God. confiemos en Let's Dios, trust in God. busquemos su protección, Let's seek His protection. pero no seamos imprudentes. But don't be imprudent. No demos lugar al diablo, Don't give place to the devil. porque hay advertencias claras de Dios. There's clear warnings from the Lord. Dios guarda a los suyos. God protects His own. Eso no significa That doesn't mean que no hay problemas, that there's no problems, que no hay that enfermedades, there's no sickness, que no hay that dificultades. there's no Las van a ver, difficulties. There will be. pero ¿quién está contigo? But who is with you? Hay una gran diferencia There's a great difference entre tener dinero in having money y ser prosperado por and Dios. being prospered by Es una God. enorme It's a diferencia. huge difference. Hoy día mucha iglesia Today, many le churches muestra un evangelio a los creyentes show a gospel to que the todo es believers prosperidad that everything is a prosperity la manera de ellos. in their way. No hay santidad, There's no holiness, no hay sumisión, there's no submission, no hay temor a Dios. there's no fear of Ese God. no es el evangelio de la Biblia. That's not the gospel of the Y que Dios Bible. nos libre en este púlpito a hablar lo que no es de Dios. And may God deliver us from preaching Yo he the wrong thing cometido on this errores pulpit. bíblicos un montón. I've committed a lot of biblical errors, Y me disculpo cuando los reconozco. and I apologize when I recognize Y lo it. corrijo rápido con And la I escritura. correct it quickly with Porque es scripture. una gran Because responsabilidad it's a great responsibility predicarles a ustedes to todos los preach to domingos you every Sunday y guiarlos con la Biblia and guide you with the al Bible lugar incorrecto. to the wrong place. Es una gran responsabilidad. It's a great Yo voy a ser responsibility. juzgado por eso ante Dios. I will be judged Todo by- el que by hable la God. palabra de Dios, Everyone who speaks the word of maestro, God, predicador, teachers, preachers, mentor, mentor, que hable a los niños, that speaks a los to the kids, jóvenes, the youth, a la iglesia, to the church, vamos a ser juzgados we will por be Dios. judged by God. ¿Qué hicimos con su palabra? What did we do with ¿A His dónde word? guiamos a la gente? Where do we guide people to? Yo los guío a Él, I guide them to Him, pero usted es el que tiene que creer. but you're the one that has to believe.